Muy bien, estoy con Aníbal Casas-Arregui, que es consultor en inversiones, y es interesante conversar con él ahora en el comienzo de una nueva etapa, porque hay mucha plata de argentinos afuera, pero mucha más hay de extranjeros que podrían llegar a venir a la Argentina tomando en cuenta la posibilidad de que este sea un eje de inversiones a futuro para obtener el lucro, lógicamente, como hacen los inversores. Gracias, Aníbal. Un gusto tenerte acá. Gracias a vos. ¿Qué opinas de todo esto vos? Ahora, es bastante difícil de poder proyectar cuando todavía estamos empezando a ver los primeros reacomodamientos políticos. En alguno de tus otros bloques escuchaba a los diferentes invitados. Y bueno, justamente creo que ahí va a estar la clave, ¿no? Lo primero es, ¿quién es Alberto Fernández? Es el que en algún momento criticaba fuertemente el manejo que hacía el kirchnerismo del poder, de la corrupción, de la intervención en la economía y demás, o es el que dice Cristina soy yo, y que en el discurso, digamos, de presidente electo le dio un lugar principal a Kicillof y Cristina, y él casi que quedó en un segundo plano, y cuando le tocó hablar empezó a decir Lula libre, dándole pie a Bolsonaro para que diga nos queremos ir. Entonces, claramente hay una serie de interrogantes que todos sabemos que los políticos en campaña dicen lo que tengan que decir para tratar de ganar, y como dice el teorema de Baldini, cuanto más cerca estás del poder, y ni hablar cuando tenés realmente la obligación de empezar a gestionar, te encontrás con realidades que te marcan la cancha. Yo creo que bueno, el resultado electoral es una primera realidad, pero la situación económica de Argentina te va a marcar la realidad y te va a pedir que actúes rápidamente, y el entorno mundial con el que te encontrás también. O sea, difícilmente vos hoy puedas pelearte con Brasil, más cuando Brasil está entrando en una etapa que parecería la reacción del gigante. Brasil para Argentina es muy importante. Un crecimiento de la economía brasileña es lo que puede impulsar las exportaciones argentinas industriales, ya no del campo, que es otra historia, pero sí todo lo que es industrial, que no se empieza de un día para el otro. Con Brasil hay un nivel de integración diferente, y si Brasil tira, la industria argentina le va muy bien. O sea, hoy bajarte del Mercosur sería una locura. Vos tenés que sentarte para arreglar cualquier cosa de deuda, tenés que sentarte con el FMI, y el FMI está manejado por los Estados Unidos. Entonces, si vos te vas a pelear con Donald Trump para sostener la visión de alguna forma que te propone el kirchnerismo de Venezuela y de Bolivia, etcétera, y podemos tener algunos problemas. Entonces, ahí es donde se encuentra este gran interrogante. Argentina plantea mucho valor a mediano y largo plazo, porque claramente lo que pasa en épocas como las que estamos viviendo, y que de alguna manera lo podemos relacionar con lo que hablaba Fernando del tema inmobiliario, el argentino ve por ahí un refugio en la parte inmobiliaria y se desprende de activos financieros que también el mundo ya se ha desprendido. Es muy probable que si el gobierno que está empezando a gestionar el 10 de diciembre hace las cosas medianamente bien, con el tremendo ajuste que nos deja Macri, porque más allá de todo el ajuste era necesario, estuvo mal hecho, estuvo mal gestionado, pero era necesario. Por ahí no concuerdo de que todavía, digamos, posiblemente tengamos un dólar un poco más alto, tengamos inflación, tengamos licuación de pasivos, parte de las recetas clásicas del peronismo, pero en algún momento del año que viene el dólar va a quedar muy caro en la Argentina. No está barato ahora, pero va a quedar más caro. Y los activos financieros argentinos y los activos reales en la Argentina van a estar muy baratos. Y vos vas a tener mucha incertidumbre, pero por ahí algún grado de visibilidad. Bueno, ese va a ser el momento donde probablemente los inversores, tanto locales, normalmente los locales primeros, y después los internacionales, empiecen a acercar dinero a la economía local, primero a través de instrumentos financieros y después normalmente a través de inversiones en la parte real. Es difícil decir si eso va a ocurrir o no, pero es lo que ha pasado en otros momentos. El kirchnerismo en su versión original, en la que empezó Néstor y siguió Cristina, digamos, cometió un gran error. Fue muy agresivo con la renegociación de deuda
Nunca la terminó, de hecho, el kirchnerismo empezó en default y terminó en default, porque nunca arregló el tema de los hollouts y demás, nunca pudo emitir un bono con legislación internacional, por no haber arreglado todos estos temas, y en una época donde toda América Latina recibió ingentes cantidades de dinero internacional para la economía real, que cambió la economía de Perú, por ejemplo, que cambió en parte la economía de Ecuador o de Bolivia, a pesar de ser gobiernos que la calidad democrática puede ser cuestionable, tuvieron reglas de juego económicas mucho más consistentes, y Bolivia recibió muchísimo dinero en inversiones de gas, Brasil mismo en la época de Lula y en parte lo de Dilma recibió también inversiones, y Argentina no recibió nada, o sea, prácticamente nada. Entonces, si aprendieron de esos errores, si no los guía la ideología, sino el pragmatismo, que es clásico de los gobiernos peronistas, yo te diría que hay una oportunidad por delante interesante. No sé si mañana, hay que esperar a estos primeros 3 a 6 meses, seguramente van a ser turbulentos, lo que no significa que no haya oportunidades. Ahora, lo mismo que le pasó a Macri, siempre decimos que los primeros 90 días de gobierno tienen una especie de cheque en blanco, ¿no? Es ahí donde el gobierno tiene que tomar las medidas más importantes, aunque sean de ajuste, para que el pueblo las absorba y no reaccione prendiéndole fuego al país y saliendo a la calle y todo eso. Es decir, que los primeros 90 días al 10 de enero, 10 de febrero y 10 de marzo, Alberto Fernández va a tener que ya haber dejado establecida su estrategia para los cambios que quiere hacer, saber si lo va a apoyar el cristinismo camporista o si se va a tener que refugiar en los gobernadores, más con criterio republicano, como el caso de Schiaretti, para que se forme un equilibrio. ¿Vos cómo ves a los primeros 90 días la economía argentina y después qué economía se puede dar después a modo de post-macrismo? Es muy difícil de decir porque también es muy difícil de saber qué es lo que quiere Cristina y su entorno. Si Cristina y su entorno van a tratar de que Alberto Fernández pague el costo del ajuste, ¿sí? Pero le termine yendo mal, para ellos tomar un lugar preponderante en la agenda política del 2021 al 2023 y presentar un candidato propio del 2023, es un escenario. Si Alberto Fernández tiene la habilidad política para, teniendo la lapicera, o cuando vos sos presidente, al final del día tenés la lapicera y tenés una cierta cuota de poder político a través de los gobernadores y a través inclusive, como vos mencionaste, de la oposición, que hoy, si aprovecha este voto de confianza, a pesar de los errores que cometió en materia económica, sigue manteniendo su cohesión, tenés algo en donde recostarte a pesar de lo que se pueda pensar. Probablemente tengas 90, 120, 180 días bastante convulsionados, donde tenés que tomar medidas, en algunos casos impopulares, pero como buen peronista se la vas a cargar al gobierno anterior. Algunas ya la empezaste a cargar, o sea, el cepo lo empezó Macri, el reperfilamiento lo empezó Macri, el cepo de verdad lo empezó Macri, de los $10.000 a los $200, y probablemente de acá al 10 de diciembre empiezas a ver otras cosas. Ya hay otras medidas que por ahí son menos conocidas, hay toda una situación con las LELIQs que se empieza a desactivar ahora, probablemente vaya una baja de la tasa de interés en las próximas semanas, porque a los bancos no le van a tomar las LELIQs para ciertas cuestiones técnicas, con lo cual van a tener que salir a poner plata en la calle, y vos vas a tener que monetizar el déficit fiscal de acá a fin de año porque no hay nadie que te lo preste y el déficit está. Entonces, hay cuestiones que sabes que van a pasar o que son altamente probables que sucedan, y ya te las empezó a decir el kirchnerismo en el discurso de Axel. O sea, más que un discurso de festejo de la victoria, fue empezar a pasar facturas, ¿sí?, de todo lo que en teoría deja Macri. Ahí tenés ya el primer cambio muy diferente. Macri no quería contar para que la gente no se preocupara y para arrancar, y acá no llegaron ni a asumir que ya te están dando como en bolsa. Entonces, entiendo que el ajuste fuerte lo van a tratar de hacer rápido, con una sensación diferente por ahí para la gente, en el sentido de que va a haber más plata en la calle. Tendrán que cuidar mucho el timing de la emisión, el timing de la suba del dólar, una serie de cuestiones. ¿Para qué? Para que no entre en pánico y para que
la economía no se acelere este esquema inflacionario que venimos llevando y que pueda derivar en algo complicado como podría ser una mega inflación o una hiperinflación. Porque ese es el riesgo. Si lo hacen bien, nada de la parte estructural de la economía, hablabas hace un rato del costo laboral, hablábamos de la calidad institucional, de la justicia y de una serie de cosas que son muy importantes en el mediano y largo plazo. Yo creo que nada de eso lo vamos a ver ni por los primeros 180 días ni probablemente por los próximos 4 años. Ahora, como venís de un ajuste muy fuerte en términos reales, tenés la posibilidad, si haces las cosas bien, de tener un rebote en la economía en los próximos 6/12 meses e incluso captar recursos internacionales. ¿Por qué? Porque tenés una joyita que hoy se llama vaca muerta, ¿sí? Que tenés que ser muy bueno para no matarla antes de que viva y que es realmente significativa y puede darle a la Argentina algo que siempre le falta, que son dólares. Hoy en la Argentina de vuelta tenés una falta notable de dólares, por eso creo que probablemente en los próximos meses el dólar va a seguir siendo un refugio, va a seguir siendo un objeto de deseo, pero si lográs darle la vuelta y te reinsertás en los mercados y das cierta certidumbre, hay oportunidades de inversión en la Argentina, hay posibilidades de retorno, especialmente en un mundo que vuelve a tener tasa cero. Una cantidad enorme de los activos financieros que existen hoy en el mundo te devuelven menos plata de la que vos pones. O sea, eso es algo muy loco para nosotros. Vos pones 100 y te devuelven 99. Y eso está pasando porque no hay oportunidades de inversión. Bueno, Argentina está en una situación diametralmente opuesta, en el sentido de decir, che, la tasa que puedes sacar es enorme. El problema es el riesgo crediticio, de que no te devuelvan directamente el dinero. Ahí está el trabajo que tiene que hacer el gobierno que viene. Ahora, yendo a la idea de cómo hay que hacer el ajuste, porque aparentemente con los números que estamos viendo, Argentina todavía necesita un poco más de ajuste, y empiezan a aparecer las primeras expresiones, como la del campo, que el otro día sus mayores representantes dijeron, estamos velando las armas, porque no queremos que nos toquen más a nosotros, ya pusimos y estamos poniendo todo lo que hay que poner. Argentina, antes tocábamos el tema del costo argentino con la presión impositiva, una de las más altas del mundo. ¿Cómo hacer el ajuste entonces? Porque muchos me dicen, bueno, con el crecimiento de la economía, pero lo que ocurre es que la economía no va a crecer sin inversiones y los inversores no van a venir si no se hace una reforma laboral profunda y se achica el costo impositivo. ¿Cómo crees vos que es el camino? El problema es una cosa lo que yo puedo creer, que es el camino, y otra cosa lo que probablemente suceda. Lo que yo creo que tiene que pasar no va a pasar. O por lo menos tiene pocas chances de que suceda en esta primera etapa. Yo entiendo que lo que va a venir es la receta clásica de la licuación de los pasivos vía inflación, vía tasa de interés neutra o negativa, emisión monetaria para cubrir el déficit, patear para adelante los compromisos externos, más impuestos para cerrar la brecha fiscal, aunque el campo proteste, aunque los que tenemos algún tributo, algo que tribute bienes personales, no van a aumentar la alícuota. O sea, no creo que sea descomunal, ¿sí? Porque no quiere que le pase lo de Chile y hoy hay mucha gente que ya está muy ofuscada y que aparte, a diferencia de lo que puede pensar la mayoría, una gran parte del ajuste de Macri lo pagó la clase media y la clase media acomodada. O sea, todo el golpe de las tarifas, todo el golpe de digamos, del aumento del dólar, todo el tema de la recesión, la pérdida laboral, más allá que, por supuesto, que los sectores más postergados pega y pega mucho, ha generado en el empresariado inclusive una situación de mucha incertidumbre y de mucha crispación. Entonces, si vos venís a meterle mucha presión de repente, te podés encontrar con situaciones o con manifestaciones sociales complicadas. Entonces, ¿va a haber aumento de impuestos? Lamentablemente la respuesta es casi seguro que sí. ¿Va a haber inflación e emisión? La respuesta es casi seguro que sí. Con consecuente licuación de pasivos, que eso aliviana, aunque sea transitoriamente, si bien no es solución de largo plazo. Una vez que vos compres, si se quiere, cierto beneplácito de la sociedad, con eso que en definitiva es un calmante, pero sabés que de mediano y largo plazo no funciona, ¿sí? Bueno, habrá que ver si hay voluntad política
¿sí?, de la dirigencia en encarar otro tipo de cuestiones que son de fondo, como son la reforma laboral, como puede ser el tema de la justicia, en el sentido de que tengas una justicia medianamente ecuánime, porque al final del día, para que te respeten los contratos, los necesitas, para sostener un superávit fiscal consistente, pero no a costa de cada vez mayores impuestos, sino de controlar el gasto e ir bajando progresivamente los impuestos, que es mucho más fácil eso cuando la economía crece. Entonces, de entrada me parece que lo que se viene es, con suerte, peronismo clásico, ¿sí? Y yo te diría, mira, no sé si hay muchas más alternativas, porque en definitiva, en donde estamos ahora, ya casi que es de cajón. El tema es después, si lo hacen prudentemente, si no se salen de la banda, si lo que puede ser aumentos de impuestos no genera un conflicto, si lo que es emisión no genera una hiperinflación, si lo que hace a gasto público no se sobrepasan con las medidas para aliviar la situación global, logran un equilibrio, logran poner la rueda en movimiento, pero cuando la rueda empiece a moverse, ¿sí?, entienden que eso era, te tomaste una speed, ¿sí?, pero eso no sirve, no podés vivir de estos aceleradores todo el tiempo. Bueno, te sirvió para arrancar, ahora tenés que empezar a hacer un trabajo, ¿sí?, un poco más serio, que probablemente sea una de las discusiones fuertes que tengas con el FMI. Si vos querés lograr que el FMI te dé un plan de largo plazo, transformar el stand-by en un plan de facilidades extendidas, y si vos querés incluso que hasta te haga alguna waiver desde el lado fiscal al inicio, entendiendo que vos necesitas no seguir ajustando porque necesitas que la economía se ponga en marcha para después poder ajustar, vas a tener que mostrarle alguna voluntad de encarar esas reformas. Y bueno, la realidad es que la última gran reforma que tuvo Argentina, con todo lo malo que terminó después, fue la convertibilidad. Durante la convertibilidad se hicieron reformas muy importantes, ¿sí?, que después terminaron muy mal por otros motivos, y las hizo el peronismo.